En nuestra clase de hoy vamos a ver lo que tiene que ver con el ordenamiento territorial como una herramienta de gestión ambiental. Nosotros hemos escogido tres herramientas de las muchas que hay, que serían la primera, la planeación, pero sin embargo no nos vamos a referir a esta de manera específica, entendiendo que forma parte de todo el proceso. En segunda instancia están los estudios de impacto ambiental y por último lo que tiene que ver con el ordenamiento territorial, es decir, la forma en que podemos organizar el territorio buscando un objetivo de optimización del mismo. Vamos a ver inicialmente una definición sobre qué es un plan de ordenamiento territorial. La teoría más o menos lo que dice es que el plan de ordenamiento territorial distribuye y armoniza un territorio con el fin de garantizar una mejor convivencia, utilizando los recursos del suelo de la mejor manera para concluir con una mejor calidad de vida. Y esto, por supuesto, viene acompañado de toda una serie de normativas, políticas, leyes, estrategias, etcétera, etcétera, que de alguna manera contribuyen a mitigar la incertidumbre en la realización de este proceso de ordenamiento. Básicamente lo que quiere decir es que vamos a utilizar todas esas instrumentos, que podríamos llamarle de esa manera, que permiten finalmente que el territorio se organice de una manera lógica y coherente, con el fin de buscar el desarrollo sustentable. El artículo 288 de la Constitución Política de Colombia estableció la necesidad de crear una ley orgánica de ordenamiento territorial, cuya función inicialmente o principalmente es establecer esa distribución de competencias entre la nación y las entidades territoriales, de acuerdo a los diferentes niveles, ¿no? Este mandato constitucional finalmente se logró hasta el año 2011. Ya nos detendremos sobre él. Podríamos establecer una serie de objetivos del ordenamiento territorial. Podríamos decir que uno de ellos tiene que ver con contribuir a una distribución equitativa y equilibrada de la inversión pública o fortalecer los instrumentos de financiación, planificación y gestión del suelo, implementar medidas para solucionar conflictos relativos al uso del territorio, garantizar la participación ciudadana en el ordenamiento territorial, garantizar que el uso del suelo sea sostenible y se ajuste a la función social de la propiedad, reducir o minimizar los impactos generados por las actividades económicas y sociales en una unidad territorial y, por último, contribuir al bienestar de la preservación y, por supuesto, del medio ambiente. Digamos que el ciclo de la política pública que tiene que ver con esto comienza con la definición de un problema de carácter público, la formulación de la política, es decir, de una guía hacia dónde se va a dirigir este tipo de cosas, tomar la decisión de adoptar esa política, ejecutar todos los programas necesarios para poder lograr esos objetivos y por último, después de implementada, por supuesto, tener la opción de hacer evaluaciones sobre esa misma política pública. Digamos que la etapa preparatoria de la formación de una política incluye tres componentes, que son las agendas públicas, que son las de carácter político, técnico, la comunidad o las instituciones, las de carácter política propiamente dicho, y por último, las de formación. Digamos que son tres los componentes que integran lo que debería ser una política de carácter público. Y tenemos que existe una serie de instrumentos para los planes de ordenamiento, ¿no? Partiendo desde el plano de lo nacional, el plano regional, el departamental, el municipal y también no podemos olvidar la parte fronteriza. Digamos que en el nacional la figura más relevante son los planes nacionales de desarrollo. En la parte regional serían los planes estratégicos de las RAPs y por los planes departamentales, ya los planes departamentales de ordenamiento territorial. Y por último, llegar a la escala más básica, que es la del municipio. Y dentro de esto tenemos una serie de instrumentos como son el ordenamiento territorial propiamente dicho, la planeación del desarrollo,
la inclusión, si estamos hablando de la parte ambiental, de las áreas protegidas, y también tener en consideración la existencia de grupos étnicos, ya ven, sean indígenas o afrodescendientes, y lo que son los esquemas asociativos. Y estos se consideran que son determinantes de ordenamiento territorial, que están contemplados en la Ley 388. Ya nos detendremos más detalladamente sobre ellos. Bien, les decía entonces que la Constitución de 1991, en el artículo 286, establece cuáles son las entidades territoriales, los departamentos, los distritos, municipios y los territorios indígenas. Y asimismo posibilita la creación de regiones o provincias como entidades territoriales y la conformación de figuras asociativas para la promoción del desarrollo, que era lo que les estaba mostrando en esta gráfica. Bien, si nos vamos un poco hacia la parte histórica, tenemos que dentro de los antecedentes contemporáneos de la planificación territorial en el país, digamos que estos pueden venir incluso desde finales del siglo XIX y estamos más enfocados hacia el desarrollo urbanístico, pero que solamente a partir de los años 40 del siglo XX ya se dan las condiciones para promover desarrollos normativos para poder afrontar esos requerimientos de crecimiento acelerado de los centros urbanos, de los cuales hemos hablado en algunas otras ocasiones durante nuestras clases precedentes. Pues bien, se decía que a finales de los años 40 y la década de los 50, uno de los primeros cuerpos normativos en este sentido hacía referencia a la Ley 88 de 1947, que estableció las primeras experiencias sobre planeación urbana en el país. Digamos que existe una etapa intermedia que se puede prolongar hasta los años 70, donde se empezó a discutir las relaciones deliberadas entre la planeación económica y la planeación social. Es decir, se comienzan a combinar estos dos elementos tan importantes. Finalmente, en el año de 1978, se incluye el enfoque del planteamiento del desarrollo a través de la Ley 61 de ese mismo año. Se incluye lo que es el Plan Integral de Desarrollo, que buscó replicar a escala local la experiencia de los planes nacionales de desarrollo. En Colombia, los planes nacionales de desarrollo comenzaron a formularse de la manera en que los conocemos más o menos hasta ahora, a partir de una misión que hizo el Banco Interamericano de Desarrollo, que en Colombia se llamó el informe Currier. Así que ese es un tema muy interesante que trataremos en alguna de las clases siguientes. El debilitamiento de los planes urbanísticos de las décadas de los años 80, digamos que agudizó y propició el reemplazo de estos planes por un código de urbanismo. La Ley Novena de 1989 o Ley de la Reforma Urbana incluyó elementos urbanísticos para el plan de desarrollo municipal y, como les decía, la Constitución de 1991 estableció unos principios básicos para sustentar el ordenamiento territorial. Y con posterioridad a la Constitución de 1991 fueron desarrollándose algunas áreas normativas. Dentro del plano meramente ambiental tenemos, por ejemplo, la Ley 99 del 1993, de la que ya hemos hablado anteriormente, y que esta no solamente crea el Ministerio del Medio Ambiente, sino que crea más bien el Sistema Nacional Ambiental. Tenemos el caso de las leyes sobre áreas metropolitanas, la de servicios públicos, los planes de desarrollo municipales y finalmente la ley 388 del 97, que digamos que es ya la columna vertebral de todo lo que tiene que ver con el desarrollo territorial. Y como les decía, la misma Constitución que había planteado desde el año 91 la necesidad de una ley orgánica de ordenamiento territorial, finalmente les pide mediante la ley 1454 del año 2011. Aquí en esta gráfica podemos ver una enumeración un poco más taxativa de cómo han sido regulados este tipo de cosas en la legislación colombiana, sobre todo lo que tiene que ver con la parte ambiental y muy específicamente con las áreas protegidas como elemento básico y de vital importancia para el desarrollo territorial de nuestro estado, sobre todo lo que tiene que ver en la parte ambiental. De acuerdo con lo que establece la Ley 99 de 1993,
define el ordenamiento ambiental del territorio como una función atribuida al Estado de regular y orientar el proceso de diseño y planificación, tanto en el uso del territorio como en el uso de los recursos naturales y para garantizar su adecuada explotación y desarrollo sostenible. Ahora bien, la Ley 388 de 1997 lo define como un conjunto de acciones político-administrativas y de planificación física concertadas. Ahí está un punto muy importante porque se solicita o se requiere el acuerdo, ¿no? En orden a disponer de instrumentos eficientes para orientar el desarrollo del territorio bajo su jurisdicción y regular la utilización, transformación y ocupación del espacio de acuerdo con unas estrategias de desarrollo socioeconómico que estén en armonía con el medio ambiente, pero fíjense ustedes que aquí está la parte interesante, incluye lo que tiene que ver con las tradiciones históricas y culturales, con lo cual este componente aquí de la parte cultural, sobre todo, como parte integrante del medio ambiente, entra a formar un punto de inflexión muy interesante en nuestro desarrollo. Si nos referimos a las competencias, es decir, quién puede hacer qué cosa, tenemos que en los diferentes escalas, que está por ejemplo la nación, los distritos, las áreas metropolitanas, los municipios y los departamentos, vemos resaltado cuáles son los instrumentos que pueden utilizarse dentro de cada uno de estas entes territoriales para lograr los objetivos del desarrollo medioambiental desde los planes de ordenamiento territorial. En el caso de la nación serían los PGOT, que son los planes generales de ordenamiento territorial. En el caso de los departamentos serían los planes de ordenamiento departamental, que se le llaman los POD. En los distritos, el plan de ordenamiento distrital, y en los municipios, que son los más conocidos, los POT, que son plan de ordenamiento territorial. Después veremos que dentro de este esquema del plan de ordenamiento territorial hay unas subdivisiones también muy interesantes, de acuerdo o que dependen de la cantidad de población de esos municipios. Y por último, tenemos el caso de las áreas metropolitanas, con los planes de ordenamiento territorial metropolitano. La ley 1454 del 2011, de la que hablábamos, sirve como un mecanismo de articulación entre la nación, el departamento y los municipios. Por lo tanto, es un instrumento de planificación y de gestión de las entidades territoriales, ¿no? Las características de este tipo, de esta ley o de lo que establece, podríamos decir que son de carácter progresivo, gradual y flexible, pero con responsabilidad fiscal, y cuyo objetivo en términos generales es una adecuada organización político-administrativa del Estado en el territorio. ¿Para qué sirve esto? Hombre, básicamente para garantizar y facilitar el desarrollo institucional, por un lado, pero por el otro, fortalecer la identidad cultural y, aunado con eso, el desarrollo territorial. Y este debe ser sostenible fiscalmente, regionalmente armónico, culturalmente pertinente y sobre todo atendiendo a esa diversidad cultural y fisiogeográfica que es Colombia y de la cual ya nosotros nos hemos enterado en las clases anteriores cuando hicimos ese recorrido por las diferentes regiones en que ha sido dividida el país. Desde el punto de vista departamental, en materia de ordenamiento territorial, sus competencias hace referencia a que ejercen unas funciones de carácter administrativo, pero sobre todo de coordinación y de complementariedad entre la nación y los municipios. Básicamente expide las disposiciones relacionadas con la planeación, con el desarrollo económico y social, con el apoyo financiero y crediticio de los municipios para el turismo, el transporte, el ambiente, las obras públicas, etcétera, etcétera. Con lo cual se constituye en una herramienta primordial para el logro de dichos objetivos. A nivel municipal, la planeación y el ordenamiento es un proceso a través del cual se busca incentivar ese desarrollo integral de la entidad territorial o región. Y por lo tanto, esto digamos que nos permite de alguna manera
visualizar en un contexto histórico la ocupación y la transformación del territorio. Es decir, nos explica cómo fueron utilizados esos recursos tradicionalmente y cómo se fue ocupando ese espacio geográfico a través del tiempo. Y es que eso nos permite saber u organizar de una manera correcta y lógica los recursos y el mismo territorio, con el fin de armonizarlo con la parte administrativa y con la parte jurídica. Finalmente, lo que se busca con todo esto es un desarrollo que sea lo más funcional posible. Los principios rectores del ordenamiento territorial, digamos que podrían ser 4, que son de carácter participativo, es competitivo, es equitativo y, por supuesto, incluye el componente de la sostenibilidad. Las vigencias de los planes de ordenamiento territorial. Bueno, pues tenemos que hay 3 tipos de vigencia. Los más largos hacen referencia, o los de largo plazo que llamamos, a 3 periodos constitucionales. Es decir, 12 años. Hay uno que son de mediano plazo, que son por 2 periodos, 8, y los contenidos urbanos de corto plazo, que son como mínimo un periodo constitucional. Sin embargo, nosotros hemos visto que la gran mayoría de los planes de ordenamiento territorial de los municipios en Colombia, en muchos casos están desactualizados y deben ser vueltos otra vez a actualizar porque las circunstancias han cambiado y hay fenómenos que evidentemente influyen en este tipo de cosas. Si nosotros miramos esta jerarquización, digamos, a través de un esquema organizativo, tendremos que inicialmente en la parte más alta, digamos, o en la parte de la base, en este caso sería los tratados internacionales, seguidos por la constitución política, las leyes, decretos, ordenanzas, acuerdos y decretos, y por último están esos planes de ordenamiento territorial, ¿no? Ahora bien, en la ejecución y en la creación de estos planes, digamos que intervienen una serie de autoridades. Hay instancias de decisión, instancias de participación e instancias de gestión. Digamos que la parte más ejecutiva de todo esto son los gestores, que son las personas o los funcionarios de instituciones que son responsables de adelantar el proceso de planeación. Las instancias de participación, hacemos referencia a los consejos territoriales de planeación, a los cabildos abiertos, a las audiencias públicas, etc. Y en las instancias de decisión, digamos que es la más alta, está la gobernación, la alcaldía, la asamblea departamental o los consejos municipales. A continuación, yo les traigo aquí unos cuadros donde aparecen una serie de artículos contenidos en la Constitución Nacional que hablan sobre todo el tema de ordenamiento territorial. En el régimen territorial hay una serie de artículos que hablan sobre la organización y la división del territorio, cuáles son las entidades territoriales, qué es eso de la ley orgánica a la que ya nos hemos referido anteriormente, los procesos de creación de municipios, de las regiones administrativas y de planificación, las comunas y los corregimientos, las áreas metropolitanas, la categorización de los municipios y las provincias. En cuanto a desarrollo territorial, el artículo 58, por ejemplo, de la Constitución hace referencia a que la propiedad debe cumplir con una función de carácter social y que también será el Estado el encargado de la explotación de los recursos naturales y del suelo en que se interviene en la economía y el ordenamiento territorial, así como la planificación y el manejo de los mismos, ¿no? Y que en ese sentido los municipios deben ordenar el desarrollo de su territorio, proteger su espacio público y reglamentar el uso del suelo. Y ya ven ustedes que la parte del patrimonio étnico y cultural tiene una connotación cada vez mayor y que está perfectamente contemplado en la Constitución. De tal manera que establece que tanto los entes territoriales como el Estado tienen una función muy importante en cuanto a la protección de la diversidad étnica y cultural, su riqueza y la garantía a gozar de un ambiente sano. Y por otra parte, lo que tiene que ver con la participación social. En este sentido, es importante que nosotros tengamos en consideración qué es lo que establece la Ley 338 de 1997 sobre la conformación del territorio o cómo está clasificado esto de los suelos.
Entonces, tenemos que inicialmente hablamos de suelo urbano. Después tenemos lo que son los suelos de expansión urbana, es decir, hacia dónde van creciendo las ciudades. Y por último, lo que es el suelo rural. Y a su vez, este suelo rural se divide en suelos suburbanos y en suelos de protección. Y cada uno de estos tiene sus características particulares. En cuanto a los tipos de planes, que era lo que les comentaba anteriormente, está el plan de ordenamiento territorial propiamente dicho, que es aquel que se establece cuando la cantidad de población supera los 100.000 habitantes en el municipio. Es seguido con un plan básico de ordenamiento territorial cuando estos niveles de población están entre los 30.000 y los 100.000 habitantes, y los esquemas de ordenamiento territorial cuando los municipios tienen poblaciones inferiores a los 30.000 habitantes. Esta división se realiza básicamente porque es que no es lo mismo hacer un plan de ordenamiento territorial para una gran capital como Bogotá, Barranquilla o Medellín que hacerlo para un municipio de una cantidad de población mucho más limitada, ¿no? Y por supuesto las necesidades, las carencias y los objetivos varían enormemente de acuerdo a este tipo de ordenamiento, ¿no? En esta gráfica nosotros podemos ver más o menos dónde están las mayores injerencias de estos tipos de clasificación de acuerdo a los municipios del país. También podríamos decir que dentro de los atributos que tiene el ordenamiento territorial está el hecho de que este debe ser visto desde una perspectiva holística o integral. Se dice que es de carácter sistémico, es decir, porque incluye tanto la parte administrativa, el aspecto biofísico, social, económico y funcional. Es obviamente basado en principios democráticos. Establecemos que debe ser flexible precisamente porque estos planes de ordenamiento territorial deben poder adaptarse a las diferentes circunstancias que van acaeciendo tanto en el tiempo como en el mismo territorio, y debe ser de carácter prospectivo, es decir, mirando hacia el futuro. En esta gráfica nosotros podemos encontrar una serie de ítems que establece por qué se hace un plan de ordenamiento territorial, cuáles son sus objetivos, para qué se hace, cómo se prepara, cuáles son los resultados, ¿no? Yo les sugiero que lean atentamente estas diapositivas, pero básicamente podríamos establecer que los lineamientos para la política del ordenamiento ambiental en el territorio constituyen ante todo un marco conceptual que responde a una problemática del territorio nacional y que se expresa en el deterioro de las funciones ambientales que éste cumple, ¿no? Su función básicamente es orientar y regular los procesos de ocupación y apropiación del uso del territorio, de los recursos naturales y para garantizar su adecuado aprovechamiento. El objetivo general de los planes de ordenamiento territorial están enfocados a disminuir procesos de migración y ocupación insostenible hacia áreas de alto valor ecosistémico y cultural. Básicamente son herramientas que nos ayudan a establecer cuáles son esas áreas y sobre todo a buscar mecanismos a través de los cuales podamos ayudar a preservar este tipo de ecosistemas. Los objetivos específicos dependen en muchos casos del tipo de entidad. Por ejemplo, en el caso del Ministerio del Medio Ambiente y las corporaciones autónomas regionales, su objetivo específico estará en apoyar a las entidades territoriales en la definición de áreas para zonas de reserva campesina, por ejemplo. Y en este caso tenemos que las corporaciones autónomas regionales, junto con los actores sociales y las instituciones, podrán adelantar procesos de zonificación ambiental en los territorios que están bajo su jurisdicción. Igualmente, tanto el Ministerio como las corporaciones podrán consolidar los mecanismos de control y seguimiento en la aplicación de estos requerimientos ambientales y en referencia a los entes territoriales para promover el fortalecimiento y consolidación de los espacios y mecanismos de participación social o ciudadana, que es un capítulo que vamos a ver más detenidamente, en la planeación y ejecución de obras de infraestructura
en los territorios de las comunidades étnicas de acuerdo con sus planes de ordenamiento y de vida. Digamos que un segundo objetivo está o radica en identificar y promover el uso sostenible del territorio y de los recursos naturales en áreas rurales transformadas. El Ministerio del Medio Ambiente y el Ministerio de Agricultura, sí, orientarán esas investigaciones de sus institutos al desarrollo de unas nuevas categorizaciones para el uso, por ejemplo, de los humedales, que se destinen a procesos de desecamiento. En este punto, fíjense ustedes que hemos variado enormemente lo que son las políticas nacionales con respecto a este tipo de ecosistemas. Durante los años 40 y los años 50, incluso se estableció como una política de Estado el desecamiento de humedales porque se consideraban regiones, digamos, un poco desperdiciadas que no cumplían ninguna función ecológica específica. Y esos humedales deberían ser utilizados más bien para la agricultura o para la ganadería. Sin embargo, a lo largo de este proceso de años y de investigación, hemos entendido que esas partes de los humedales cumplen una función importantísima y que su desaparición implica de alguna manera poner en peligro ecosistemas completos. Por lo tanto, ahora incluso contamos con una política de humedales territoriales en Colombia. El tercer objetivo va encaminado a promover procesos de crecimiento y desarrollo de asentamientos humanos que nos permitan incrementar la calidad de vida de la población. Y el cuarto, promover la recuperación y mantenimiento de la oferta hídrica como un factor fundamental en la ocupación de los territorios. Es decir, siempre tendremos que tener en cuenta que el factor agua o el elemento agua es una parte importante en todo el desarrollo sostenible de nuestros territorios. Adjunto, yo les remito una pequeña bibliografía donde ustedes podrán ampliar la lectura sobre estos aspectos y tomar en consideración algunos estudios que ya se han hecho sobre el particular.